pirámide poblacional ya ha cambiado. Es diferente a cuando, por ejemplo, nos tocó a nosotros, ¿no? Yo en mi tiempo, pues yo salí de la Facultad de Medicina en el 73, entonces ya casi voy para los 50 años de haber egresado, y era muy diferente la forma en que se manejaba el paciente de primer nivel. Ahora creo yo que, pues bueno, no creo, pues ha cambiado. Particularmente ahora tenemos una mayor población que son adultos mayores, o que somos adultos mayores, y las enfermedades crónico-degenerativas pues se han disparado también. Creo yo que dentro de ese primer contacto, es sobre lo que en un momento determinado se tiene que enfocar más la enseñanza ahora de la medicina para los muchachos. Y por supuesto, como decía Reinaldo, pues el saber en qué momento referirlos. Particularmente, habrá cosas también que se lo puede manejar el médico general y de primer contacto, pero sí es fundamental saber en qué momento referirlos para no referirlos ya más complicados en un momento determinado o con situaciones que se dieran precisamente de ese manejo inicial por el desconocimiento de que tiene que ser visto por alguna otra persona que tenga un mejor entrenamiento. Fíjate que se están cumpliendo 110 años del famoso reporte Flexner, que el doctor Flexner presentó en el Carnegie Hall acerca de las escuelas de medicina con las herramientas que se tenían en ese momento, y las conclusiones fueron tremendas porque, entre otras cosas, decía que no se adaptaban los conocimientos que se aprendían en el aula con la realidad, que obedecían la apertura de escuelas de medicina más a intereses económicos y políticos que cuestiones de salud o de asistencia. Entonces, el doctor Ramírez, que es mucho más joven que yo y que nosotros, salta a la vista, yo quisiera ver cuál es la visión, porque yo recuerdo que en mis tiempos de la escuela de medicina, pues era un orgullo en mi generación entrar a la escuela de medicina, era muy valorado. Y ahora pues es lo más común. Hay 178 escuelas de medicina en México, y los niveles son muy ambivalentes. ¿Tú qué piensas, Ramírez? Carlos Benítez. Perdón, Benítez, perdón. Sí, mire, yo lo que he observado con las nuevas generaciones es el poco compromiso de los egresados, la poca sensibilidad también y actitud. Estoy de acuerdo en lo que comenta el doctor, que se deben modificar las currículas porque no van acorde con la realidad. Todavía hay materias que en realidad considero que deberían hacerse un lado y darle oportunidad a otras, como cuáles, el fortalecer la cultura de la prevención, los aspectos bioéticos en la medicina, que en este momento son muy importantes y que hemos dejado al lado. Y bueno, se tiene que trabajar también desde la escuela, desde el que lleva la materia clínica, en cómo detectar una persona no grave o grave, que es una de las debilidades del médico general para referir un paciente a un segundo o a un tercer nivel. Ese es mi punto de vista. Y bueno, tomando en cuenta esto, porque mencionaba Reinaldo algo muy interesante que habría que definir, que es el primer contacto. Primer contacto, yo lo entiendo como una medicina extrahospitalaria, o sea, que no está basada en el hospital. O sea, primer contacto, yo entiendo la medicina de consultorio, la prevención, incluso las consultas a domicilio, el médico antiguo, aquel que conocía a toda la familia y que atendía a toda la familia, y cosas que seguramente después de esta pandemia pues van a cambiar. O sea, yo recuerdo antes de los institutos de salud cómo se hablaban los médicos antiguos acerca de que atendían un parto, atendían un asmático, reducían una fractura, en fin, eran todólogos, y solamente aquellos pues que de plano derivado
de la patología del momento, porque el hospital infantil pues empezó con problemas muy serios de desnutrición y sus efectos, con infecciones que eran muy frecuentes antes de las vacunas, como la polio, la viruela, etcétera, pero ahora las cosas han cambiado. Entonces yo veo que ahora los chicos entran a las escuelas de medicina pensando qué especialidad van a hacer. Y si bien les va, muchos de ellos que empiezan a recibir clases, reciben clases de un especialista con la visión de especialidad, más no de primer contacto, me explico. O sea, por ejemplo, si reciben cardiología, les enseñan a interpretar un electrocardiograma. No digo que esté mal, no, está bien. ¿Y por qué mejor no les ayuda a detectar bien los sonidos cardíacos? Porque tú le pones un estetoscopio a un paciente y dices, oye, esto se escucha medio raro. No necesitamos que nos diga si es el ritmo de Durosier o cualquiera de esas cosas. Nada más necesitamos que detecten que está mal y que lo manden con alguien que sepa y que le pueda ofrecer una atención. ¿O qué opina Reinaldo? Estoy de acuerdo. Sí, sí, es muy importante justo lo que comentas de que sí reciben clases por un especialista, pero yo creo que hay que volver al punto de definir qué debería de saber un médico de primer contacto. Hay muchos pacientes que ya llegan con un electro. Si comentando lo de que si sepa leer un electro, es fundamental detectar un infarto. Es fundamental, pero se ha perdido un poco la clínica. Eso es fundamental. También llega un paciente a un servicio de urgencias y prácticamente le hacen una tomografía occipito-calcánea para ver qué encuentran. ¿Sí? Pero bueno, hay que definir exactamente qué es lo que buscan. La clínica es muy importante. Como decía el doctor Benítez, habría que redefinir exactamente qué hay que enseñarles y la clínica es fundamental. ¿Y no consideras, Jorge, que porque hace 11 años publiqué un trabajo acerca de la enseñanza-aprendizaje de la pediatría en el pre, en el posgrado y en la educación médica continua, y poníamos un decálogo de propuestas. Reunía a mucha gente que en ese momento eran los importantes en los 3 sectores y lo publicamos. Pero ¿no crees tú que debería de haber una currícula nacional o ponernos de acuerdo, o que una de las tareas de la ANFEM sería pues la de tratar de normar criterios, o sea, que todos más o menos enseñen lo mismo, que todos más o menos tengan un perfil de los catedráticos, que todos más o menos tengan un esqueleto al menos de cómo va a ser la clase y los objetivos que se persiguen? O sea, es un trabajo tremendo. ¿O cómo ves? Bueno, yo creo que no sé si eso en un momento determinado fuera lo ideal como tal, porque creo yo que dentro de este contexto no se puede estandarizar todo así como tal. Sí vemos, por ejemplo, que, por decir, en primer semestre, pues llevan las materias básicas, clásicas, ¿no? Que anatomía, fisiología, etcétera, no todas es así. Pero la individualidad de cada institución quizá fuese lo que no permitiese una propuesta así, esas características de estandarizar todo como tal, porque creo yo que entonces pues no habría esa, pues ¿qué sería? Como esa competencia entre las instituciones tratando de sacar mejores médicos, ¿no? Lamentablemente el único instrumento evaluatorio que se cuenta, como lo mencionabas, pues es el ENAR. Pero también vemos que dentro del ENAR, pues a veces las cosas no se hacen del todo tan bien como deberían, ¿no? Y lo menciono porque, bueno, pues todos en su momento presentamos el examen, hemos visto cómo ha ido evolucionando. A veces a veces no tanto
prevalece el conocimiento como tal para entrar a una especialidad, ¿no? Entonces yo creo dentro de ese contexto que lo que rige es los egresados que en un momento determinado van de una institución y la forma de actuar, más que eso. Idealmente podría ser esa una situación, estandarizar todo, pero híjole, mano, yo lo veo medio complicado. Bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que realmente el resultado final de una escuela de medicina tiene que ver en la universidad donde estudia el chico, los profesores que tiene el sistema, pero también el alumno, la calidad del alumno. Y me hace recordar mis épocas cuando yo entré a la UNAM, que fuimos un montón de aspirantes y nos hicieron, si no fui la primera, fue de las primeras, estudios psicométricos a todos los aspirantes a la escuela de medicina y se encontró que el 15% de los aspirantes estaba por debajo del IQ normal. O sea, quiere decir que hasta un débil mental puede entrar a estudiar medicina. No así determinar la carrera, que de una generación inicial solamente terminó algo así como el 18%, no llegó al 20%, lo cual también habla de una gran deserción y que en gran parte no solamente los problemas económicos y sociales, sino también los problemas de la currícula evitaron que esos aspirantes a médicos no llegaran a ser médicos. ¿Cómo ves, Benítez? Y yo considero que lo que menciona el doctor, hay situaciones que se pueden estandarizar, pero otras se tienen que individualizar dependiendo también del estado o de la situación geográfica. Y una de las situaciones que tenemos que estandarizar nuevamente, que se ha venido debilitando y que yo lo veo en este hospital, tenemos médicos en formación de 6 especialidades y observo ciertas debilidades, y una de las debilidades y que se puede estandarizar y trabajar todas las escuelas y que se debe proponer nuevamente es la cultura del fortalecimiento de una muy buena historia clínica, que incluya un buen interrogatorio y la exploración física adecuada y completa. Y lo que mencionaba el doctor, que llega un paciente y le toman una tomografía desde la cabeza hasta el dedo gordo, es lo que estamos viviendo actualmente con nuevas generaciones. El mal uso del recurso cuando se tiene. Yo ayer precisamente me reuní con un residente porque decía, le tomo una tomografía porque no sé lo que tiene. Le dije, no, pues regrésate a la primaria. Tienes que volver a empezar. Así no. Al kinder. Creo que eso está muy complejo porque resulta que cuando yo todavía estaba en activo, tengo 10 años jubilado, criticaba mucho, hubo un tiempo antes de jubilarme que estuve encargado de pediatría. Y criticaba mucho el accionar de urgencias porque todos los niños que llegaban con fiebre, a todos les tomaban radiografía, examen de orina, biometría hemática, etc. Y decía, Dios mío, ¿y qué es lo que tienen? ¿O cuál es tu sospecha? ¿No? Bueno, no puedes estar pidiendo una serie de recursos más porque tiene fiebre. O sea, no te das cuenta, necesitamos un doctor que lo revise. No necesitamos un montón de estudios para establecer un diagnóstico clínico o una sospecha, al menos. Y yo siento que, como dice Reinaldo, los aspectos clínicos como que se han olvidado un poco. La gente que nos formamos como médicos sin ultrasonidos, sin tomografías, sin un montón de recursos actuales, pues teníamos una serie de recursos clínicos para diagnosticar una apendicitis, para sospechar una meningoencefalitis, etcétera, y no necesariamente estar utilizando una serie de recursos para establecer un diagnóstico. Esto no quiere decir que no sea importante, claro que lo es, pero siento que se ha abandonado el aspecto clínico en la enseñanza de la medicina. ¿Cómo ves, Reinaldo? Totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Chuck? Sí, definitivamente el aspecto clínico es por demás importante. Yo en el hospital donde estoy, pues también hay rotación. Ahora, bueno, ya no tenemos residentes como tuvimos un tiempo, pero el recurso con el que se cuenta, aparte, es para documentar o descartar un diagnóstico o una hipótesis diagnóstica que previamente ya tienes.
O sea, no pedir por pedir. Yo siempre he estado en contra de pedir estudios para saber qué sale, ¿no? Pues para pedir estudios para ver qué sale no necesitas ser médico, pues eso vas a un laboratorio ahí que te hagan un rastreo de lo que quieras o pretendas y ahí está, ¿no? Sin embargo, la clínica sigue siendo importante, o considero yo lo más importante. Quizá yo soy pediatra clínico y sobre eso siempre ha sido el enfoque principal. Tuve la oportunidad de hacer un fellow en el Hospital de Niños de la Universidad de Oklahoma y eso fue cuando terminé la especialidad y estuve un año y me daba cuenta de eso. Por ejemplo, en el caso de los compañeros norteamericanos, ellos se basan mucho más en los estudios, ¿no? En los pacientes que llegaban. Entonces, a veces entramos ahí en cierta discusión, una sana discusión, en donde yo, por ejemplo, les decía, es que no necesitas pedir tanta cosa. Este niño lo que presenta por la clínica que nos está mostrando, este es el diagnóstico probable, es lo más probable que tenga eso, ¿no? Y eso era algo que ellos como que le batallaban mucho para entender, porque decía, pues, ¿cómo puedes hacer un diagnóstico si no tienes los estudios correspondientes? Pues es que no se necesita, digo, así del tal, ¿no? Sí vi en ese tiempo, me tocó ver niños que se morían porque, por ejemplo, llegaba un niño con datos clásicos, clínicos de una meningitis. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita urge una punción lumbar y vámonos un esquema. Después vemos el resultado del cultivo y todo eso, ¿no? Decía, no, es que la punción tiene, ya le hablamos al neurólogo pediatra para que venga a hacer la punción. Y así, chica, es que aquí los minutos no cuentan, los segundos se están contando, cabrón. O sea, esto es de ya, ¿ves? Pero son formas diferentes de trabajo y que yo decía, no, pues estos cuates andan totalmente mal, ¿no? O sea, tendrán mucho recurso, mucha lana, mucho todo, pero los niños se les mueren por falta de acción y me daba cuenta cómo ellos no estaban capacitados, por ejemplo, para hacer una simple y sencilla punción lumbar. O sea que pues, nosotros las hacíamos prácticamente a diario, ¿no? En nuestra formación. Entonces sí considero yo que, como dice Reinaldo, pues la clínica es fundamental y es la base de nuestro ejercicio profesional. Quien no se enseña a hacer una buena clínica en el diagnóstico de las enfermedades, como médico, al menos desde mi punto de vista, pues está perdido. Pero fíjate qué poder tienen las sociedades médicas en Estados Unidos, ahorita que das el ejemplo, porque también tiene mucho que ver las normas de la sociedad médica en el condado. Por ejemplo, lo que tú dices yo lo entiendo perfectamente del accionar en Oklahoma, pero fíjate que en Houston, en el condado de Harris, tú no puedes hacer diagnóstico de migraña. Está prohibido, te meten a la cárcel. Sí. El diagnóstico de migraña solamente lo puede hacer un neurólogo y puede prescribir tratamiento para diagnóstico de migraña solamente un neurólogo. Si tú te atreves a hacer el diagnóstico y le prescribes algo, te demandan y te destrozan, porque allá las demandas son criminales. Entonces yo pienso que hay un marco ahí jurídico, legal, de cosas que están normadas regionalmente. Volviendo un poco al tema que dijo el doctor Benítez, yo creo que efectivamente aquí, por ejemplo, tiene más de 60 años la Escuela de Medicina Miguel Alemán en el puerto de Veracruz y tienen una materia de infectología que enseñan brucelosis. Nunca he visto en casi 40 años en Veracruz un caso de brucelosis. Sin embargo, reconozco que, por ejemplo, allá en Guadalajara, pues al menos era muy común en la región del Bajío la brucelosis. Yo creo que el médico que se forma y que va a actuar por allá, pues debe de tener conocimiento de la brucelosis. Sin embargo, un médico que está acá en Veracruz y que no sabe de dengue y tuberculosis y cosas que son más regionales, pues qué chiste tiene que pierda el tiempo con la brucelosis. Eso no quiere decir que no sea importante, pues que se entere. Pero a la hora de enfrentarse al entorno o el sitio donde va a laborar, pues resulta que no va a hacer diagnóstico porque no tiene información. Entonces yo creo que ahí lo interesante es a lo mejor hacer una medicina más sindromática, olvidándonos un poco de los diagnósticos etiológicos o específicos, y ahí la idea de la medicina
de mucha infraestructura y toda esta serie de cosas que para hacer diagnóstico de una meningoencefalitis le toman primero una tomografía, etcétera, otra serie de cosas, y volver un poco más a los síndromes, porque yo me encuentro en lo que yo me dedico, a lo que ha sido mi gusto, los problemas respiratorios. A la hora que yo le pregunto a residentes o a médicos acerca de los síndromes pulmonares, no se lo saben. Entonces, y es algo que tiene 100 años o más, y algo está fallando, pero siguen actuales y siguen funcionando los diagnósticos sindromáticos. Entonces, de ahí ya pasas a otra cosa, pero no es posible que a todos los pacientes, porque tengan tos, les tengas que tomar una radiografía de tórax sin haber establecido un diagnóstico. O sea, algo está fallando ahí. ¿Cómo ves, Reinaldo? Yo creo que no es falla. Son dos cosas muy importantes, son dos escenarios muy importantes. Una cosa es la medicina hospitalaria. Un paciente que llega a urgencias, pongamos por caso, por una deshidratación por diarrea, si no le tomo biometría, si no le tomo electrolitos, si no le tomo una gasometría, si el paciente se complica, estoy en problemas. Entonces, es muy diferente una medicina de primer contacto que una medicina hospitalaria. Y son cosas y aspectos legales como tocaron ustedes, pero ustedes estaban refiriendo a medicina de hospital. Yo tuve la oportunidad también de estar en Estados Unidos, estuve en Boston, y tuve la oportunidad también de trabajar en un hospital, en el New England Medical Center, y en un consultorio iba con uno de los attendings, iba a su consultorio y veíamos, hacía el diagnóstico de acuerdo a entidades clínicas y solicitaba estudios, programábamos endoscopías y programaba estudios, pero mandados desde el punto de vista clínico. Esa es medicina de primer contacto. Establecer un diagnóstico, creo que hacerlo de manera sindromática es bastante acertado. Fíjate que yo quiero comentar que, por ejemplo, hablando de la pediatría exclusivamente, ya que estamos 4 pediatras, en España tenemos una serie de cosas similares, cuestiones culturales, el lenguaje, la historia, etcétera, pero hay mucha diferencia en la pediatría. En España la pediatría más importante es la extrahospitalaria. Y ellos tienen una especialidad de pediatra extrahospitalario que resulta ser más importante que el pediatra común, como lo conocemos, el pediatra que va al hospital y trabaja. De hecho, incluso ganan más, porque se les asigna una población en los centros de salud regionales y esa población la ven prácticamente desde la primera semana de vida hasta los 15 años. Y es tan buena ese sistema de salud porque tiene más de 30 años con un sistema computarizado de archivos, de expediente clínico, que si el paciente se enferma, vive en Andalucía y está en Valencia, igual tienen acceso a su expediente y las notas se pueden revisar en el momento que quieran. O sea, una serie de ventajas, una serie de cosas, y funciona tan bien que la gente en España le dice, oye, ¿no das consulta tú? ¿Trabajas en un centro hospitalario? Sí. ¿Por qué no das consulta? Porque es muy baja la consulta de pediatría. Porque el español dice, ¿para qué voy a pagar si tengo un médico que me conoce, que incluso ha venido a mi casa, que conoce a toda la familia, a todos mis hijos, que los ha tratado? Y en España hay una serie de estímulos, le pagan al paciente, al médico, de ese universo de trabajo, le pagan más mientras menos se enferman sus pacientes. Porque quiere decir que ha hecho una medicina preventiva o una propuesta de salud, de vigilancia de la salud. Y aquí es un poco al revés. O sea, el médico institucional ve muchas consultas, la idea de la medicina de primer contacto y uno de los vicios, creo yo, es que fomentamos muy poco los aspectos de salud integral. Y muchos médicos hasta les gusta la dependencia de los pacientes, que le estén hablando a cada rato, que toda esta serie de cosas. En fin, se vuelve muy, muy complejo. ¿Cómo ves, Jorge? Bueno, pues sí, o sea, yo creo que dentro también del alumnado,
el mismo profesor ejerce es como para muchos de los alumnos como un modelo a seguir, ¿verdad? Entonces, si es el tipo de médico que le gusta, así como mencionabas, que le están llame y llame, y que entonces eso a lo mejor va a tomar ese modelo el alumno. Si es un médico exitoso porque es cardiólogo, pediatra, ginecólogo, etcétera, pues a lo mejor va a querer escoger también una especialidad de esas características. Sin embargo, la asignación de una población, tal como mencionas que se hace en España, pues eso puede ser bueno también, así como ha dado buenos resultados en España. Aquí en nuestro país, no sé, pues lo veo también así medio complicado que se pudiera realizar una situación de esas características por lo que menciono, ¿verdad? Pues el médico recién egresado, ya sea de la Facultad de Medicina o de una especialidad, pues generalmente a lo que le tira pues es hacer dinero, bueno, y sobre eso se basa, y es en donde, como mencionaba también el doctor Benítez, los aspectos bioéticos juegan un papel muy importante, o deberían de jugar un papel muy importante, puesto que vemos también hospitalizaciones innecesarias, a veces hasta cirugías innecesarias o manejos que nada que ver con lo que está presentando el paciente con tal de que el médico gane algo. Sí tenemos ese tipo también de profesionistas, ¿no? Entonces, si se le asignara una población determinada nada más a un médico o un grupo de médicos, pues a lo mejor aquí en nuestro contexto, creo al menos que a lo mejor como que no funcionaría del todo tan bien, porque si eso está funcionando así en España es porque tiene ya mucho tiempo en donde se han hecho las gestiones y los cambios necesarios para lograr llegar a ese punto. Y doctor Benítez, tú que estás allá en el norte, ¿cómo sientes de la medicina de consultorio la atención del niño por un médico no especialista y la atención de consultorio por un especialista? ¿Crees que hay diferencia? ¿Es una diferencia buena? ¿Es mala? ¿Cómo la ves? Y en la atención de un médico especialista y un médico no especialista, el médico no especialista sí está limitado. Está limitado en conocimiento, en habilidades, pero también hay que estar conscientes que la debilidad y la falta de conocimiento del médico no especialista depende de él, depende del profesor y depende de la institución o la facultad de medicina donde se desarrolló, aprendió y bueno, también ahí se suma el hospital donde haya hecho sus primeros pasos clínicos, ya sea el internado o el servicio social, pero sí es limitado. Lo vemos frecuentemente en el hospital o en la consulta particular de niños que llegan complicados por falta de asertividad clínica. Ya no un diagnóstico preciso, sino decir, está afectado el tubo digestivo, está afectado el aparato respiratorio. Entonces ahí confunden los diagnósticos y bueno, tenemos esas debilidades. Pero es en general, aquí en la ciudad o en el estado de Chihuahua tenemos la Facultad de Medicina de la UACH, la de Juárez, la de Durango, y hay otra que se acaba de integrar, pero sí, todas en general tienen esas debilidades en el médico en formación. Los problemas de salud de México desde el punto de vista infantil, pues es muy simple, o sea, los trastornos de nutrición, el fomento al seno materno, y vemos que al menos en Veracruz el mayor problema del seno materno, por ejemplo, son los pediatras. Los pediatras, en lugar de fomentar en el puerto de Veracruz la alimentación al seno materno, prescriben una serie de fórmulas, incluyendo aquellas de la alergia a la proteína, la leche y cosas por el estilo, con una serie de fórmulas medias raras. Y yo digo, bueno, ¿no será que se vuelve un problema? Porque aquí formamos pediatras en el Seguro Social, en el Hospital General de Veracruz, en el Hospital del ISSSTE de Veracruz,
rotan en el hospital de Pemex y tenemos de carne, chile y mole estos pediatras con diferentes calidades, por así decirlo, o formas de quiénes son sus maestros, qué es lo que hacen, etcétera, porque eso es lo que están aprendiendo. O sea, por ejemplo, un muchacho que llega al Instituto Nacional de Pediatría tiene una serie de filtros del nivel de calidad, pues que eso hace que en conjunto dices, no, pues qué bien está esto. Aquí en el Hospital General de Veracruz, por ejemplo, llega a urgencias y lo primero que le dicen es, vete a comprar esto, vete a comprar esto otro, no hay reactivo, no puedes hacer este estudio, etcétera. Y se internan con otra serie de limitaciones. Entonces dices, bueno, pues esa es su realidad. Se pasa 3 años ahí el muchacho, se vuelve pediatra. Igual que el pediatra del Seguro Social, igual que el pediatra del ISSSTE, y ese médico que está atendiendo diferentes patologías en diferentes formas y todo, difícilmente tiene un programa de la atención de primer contacto. O sea, me refiero específicamente a la alimentación infantil. Están más preocupados en resolver los problemas de patología regional y la demanda de atención, y tienen poca capacitación o ninguna, o los laboratorios les ofrecen con intereses comerciales una serie de cursos o cosas así que las van a aplicar en su consultorio. Entonces ves a médicos pediatras en su consultorio que mandan un aminoglicósido a un recién nacido porque está orinando 6 veces al día. Entonces, bueno, pues, ¿qué es esto? Y ves a un niño de 4 meses que le han cambiado 5 tipos diferentes de alimentación. Y ves, vistos por pediatras, no por médicos generales. Entonces tú dices, algo está fallando. Algo está fallando. No puede ser que existan errores tan terribles o que tienen tanto impacto, además, en un futuro, en la inmunogenética de la nutrición de esos niños, etcétera, una serie de cosas que lo vamos viendo pues cuando tienes 6, 7 años, que pesa 50 kilos, 60 kilos, y dices, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó es que pues, el médico que lo veía no se alertó, no se inquietó o participó dentro de esa mala evolución. Algo está fallando. ¿Cómo ven, Reinaldo? Pues yo creo que es un problema incluso cultural, el tratar de extrapolar lo que sucede. Sería utópico tratar de extrapolar lo que sucede en otros países, porque aquí en México, primero, sí hay un expediente clínico electrónico, pero no está estandarizado. El del Seguro Social no se comunica con el del ISSSTE, el del ISSSTE no se comunica con el de Pemex, ni con el de Sedena, ni con el de nadie. Cada quien jala y tiene su propio sistema electrónico. Aparentemente, dentro de las reglas del expediente electrónico, es que fuera intercambiable, que fuera interinstitucional, pero eso es una utopía, o sea, desde el punto de vista electrónico. Pero volviendo al punto del primer nivel, yo creo que habría que dejar claro que buscar la manera de que ANFEM hiciera esos diagnósticos sindromáticos, que de alguna manera se regionalizara, pero eso es también utopía, porque yo puedo estudiar en Guadalajara e irme a trabajar a Oaxaca, por ejemplo, y tengo que aprender otras cosas de lo que aprendí en Guadalajara, de lo que aprendí en Veracruz, de lo que aprendí en Durango, de lo que aprendí en Chihuahua, de lo que aprendí en Sonora o en Baja California. Son cosas diferentes que sí seguramente matizan desde el punto de vista regional. Entonces, sí, el currículum debe modificarse, debe de alguna manera acomodarse a la región. Y fíjate que me parece muy interesante esto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Reinaldo, pero además yo quisiera ponerle el matiz, por así decirlo, que tenemos un gran hueco. El médico que egresa de la escuela de medicina le falta para atender los pacientes en un consultorio. Le falta conocimiento, al menos en la rama pediátrica o en cardiología o en otra que quieran discutir. Y el médico que se forma en un hospital de especialista en pediatría, a la hora que ingresa al primer contacto, algo está fallando.
Y todavía peor, la educación médica continua que reciben ambos está enfocada a cursos de especialidades, dados por especialidades, sin buscarse el plano del primer contacto, o los mensajes, o la educación, o la investigación, que sería el paso necesario y fundamental para tener conocimientos nacionales de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podemos aplicar. Entonces, como que hay un vacío ahí. Ni las escuelas de medicina forman al médico para atender en el primer contacto, con grandes limitaciones, y las especialidades que han inundado el primer contacto en los consultorios, pues al ser especialistas se ha caído en un abuso por falta de reglas claras o conocimiento o investigación. Y aquí viene otro comentario. En España, el Congreso Nacional de Pediatría Extrahospitalaria tiene más o menos 3.500 congresistas, es el masivo, y tiene 1.800 trabajos de investigación, todos muy buenos, siendo evaluados en un comité científico, y la mayoría de ellos se van a publicar. Cuando alguien gana un premio, gana el mejor. Aquí la CONAPEME, que es el que tiene el congreso más importante de pediatría, pues tiene una serie de secciones de subespecialidades y tópicos por especialistas muy renombrados, y su órgano de difusión, que es la revista de pediatría, hay más o menos en promedio, no rebasan 150 trabajos de investigación. Aquí los congresos de la CONAPEME eran de 7,000 congresistas, y 100 a 150 trabajos de investigación cuando bien está. Lo digo con la total credibilidad porque a mí me tocaba evaluarlos. Entonces, algo está fallando, que la verdadera pediatría nacional, pues es la que se hace en investigación nacional. Pero de eso que se hace, el 80% de esos trabajos se hacían en un segundo nivel de atención y un 20% en el tercer nivel de atención, y estaba ausente la medicina de investigación pediátrica en el primer contacto. Yo creo que me parece muy importante porque hay una gran área de oportunidad y de necesidad para formar nuevas generaciones de médicos que tengan una visión para que sea un médico integral de consultorio, que no esté aspirando a entrar a un hospital o la medicina asistencializada, porque para mí el que las instituciones ofrezcan medicina familiar, así el equivalente de un médico general de veras, los rotan por hospitales que tienen que ver con la medicina de primer contacto, y después de eso los ponen a ver 40 o 50 consultas en un turno. O sea, me parece totalmente fuera de toda la lógica. Ni tiene satisfactores el médico que hace una especialidad, ni está haciendo lo que realmente debe de hacer, y todo se vuelve un desbarajuste, incluyendo la investigación. Aquí yo tengo un colaborador que ustedes lo han de conocer tal vez porque está en Médicos Unidos, que es Félix Márquez. Él fue mi residente y él ahora es el jefe de enseñanza e investigación de la Universidad del Valle de México en el campus Veracruz. Y ha sido mi colaborador en varias publicaciones, pero él, de generaciones y de generaciones de médicos familiares, pues él fue uno de los que hizo una maestría, después un doctorado en investigación, y toda esa serie de cosas, tiene un montón de investigaciones. Bueno, la cuestión es que en México está mal entendido desde el estudiante de medicina, que piensa que si él es un médico general no va a ganar dinero, ni prestigio, ni un estatus social, que para ello necesita hacer una especialidad, estar en una institución poderosa o con otra idea de hacer una subespecialidad. No es malo, pero tal vez muchos de los muchachos que están estudiando medicina deban de darse la oportunidad de decir, bueno, pues vamos a revitalizar el primer contacto que ha desaparecido en México y que funcionaba bastante bien hasta antes de los institutos nacionales de salud. Estoy hablando de la década de los 40 y que ha desaparecido prácticamente. Entonces, yo creo que esa es parte de una solución
el tener una visión de que las escuelas de medicina formen un médico para un consultorio, que atienda las urgencias, que canalice pacientes a las especialidades u hospitales, y que la medicina pediátrica a lo mejor va a llegar un momento en que se va a tener que dividir, como sucede en España, la medicina hospitalaria y la medicina extrahospitalaria. Porque cogemos un pediatra de España y sabe de epidemiología lo que no tienes idea, y sabe de investigación lo que no tienes idea, y sabe de cercos sanitarios y de estudios de población, una barbaridad que me deslumbra. Y aquí muchos de nosotros pues seguimos siendo neófitos en esos aspectos. Pero a lo mejor decimos, bueno, pues con que yo haga bien lo que hago, a lo que me he dedicado, o con lo que participo en el hospital, pues cumplo con mi función. Para eso me preparé y es muy válido. Pero la gente piensa que si no tiene consultorio, ¿dónde va a ganar dinero? Entonces, yo creo que hay un grave problema filosófico en México porque, primero, el médico en cualquiera de sus niveles es un profesionista mal pagado. Segundo, ha perdido credibilidad. Tercero, ha perdido un estatus social que tenía antes, que era uno de los personajes súper apreciado y respetado al nivel del sacerdote o las fuerzas políticas de una localidad. Entonces, algo ha pasado con la medicina extrahospitalaria en México. Y yo siento que efectivamente es complejo, pero pues algo que tenemos que hacer, porque si seguimos haciendo lo que hacemos, pues vamos a seguir consiguiendo lo que hemos conseguido. ¿Cómo ve, doctor Benítez? No se escucha. Tienen activado el micrófono. Los hospitales de segundo nivel se ven saturados por debilidades del primer nivel. Considero que se debe analizar y valorar la currícula de las diferentes facultades de medicina, pero esta tiene que ser en colaboración facultad o institución con hospitales públicos o privados para fortalecer el conocimiento de los médicos en formación. Yo siempre les digo en crecimiento y desarrollo como pediatra. Y sí se tiene que cambiar el chip del médico de primer nivel o el médico en formación, de que no ser médico tecnológico, ser un médico clínico. No estar pensando en que va a ser una especialidad, porque hay que ser conscientes que están limitados en estos tiempos, pero que tiene que prepararse para ser un buen médico general. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo ves, Jorge? Volviendo, considero que es muy importante lo que ha dicho el doctor Benítez, pero también volviendo un poquito a la investigación. Pues sí, efectivamente tienes toda la razón, ¿verdad? Comparándonos con lo que sucede en otros países, particularmente en los congresos nacionales de cada país, pues sí, aquí como que nos vemos un tanto cuanto limitados en el sentido de la poca producción de trabajos comparado con otros lados, tal como lo mencionas. Sin embargo, mira, hay que fomentar la investigación pues desde el alumnado en la Facultad de Medicina, porque si no, más adelante es un poco más difícil involucrarse en esos aspectos cuando no se tiene pues antecedentes previos, y me refiero desde el caso de ser alumno de la Facultad de Medicina. Nada más que hay otro detallito. La investigación cuesta. O sea, las instituciones tienen que destinar dinero para que se realice investigaciones del nivel que tú quieras. Así sea una simple encuesta, pues claro, eso te va a salir más barato, ¿verdad? Que si haces una investigación básica, por ejemplo, ¿no? Va a costar más si vas a trabajar con animalitos, ¿no? Con ratas, ratones, etcétera, y así sucesivamente. Todo eso cuesta. Ahora, no se ha llegado al punto aquí en nuestro país también en el hecho de que puedas conseguir donativos para hacer investigación, porque eso pues no va a redituar
al menos eso es lo que se piensa, ¿no? En el sentido, ok, pues yo voy a aportar, pero ¿qué voy a ganar con eso? Cuando sabemos, los que hemos estado metidos en esos menesteres, de que lo que hace que una institución sea buena, sea grande, sea mejor conocida, pues prácticamente es lo que produce a través de los ensayos de investigación que publica, ¿no? Hay instituciones, todos las conocemos, que simple y sencillamente porque un protocolo de investigación sale de esa institución, pues ya sabemos que es bueno, que va a ser bueno, ¿verdad? Nada más por el prestigio que tiene ya de tantos años de haber participado en esto. Aquí el punto a lo que voy es que las instituciones educativas tienen que invertirle a la investigación. Si no se hace así, vamos a seguir teniendo los mismos resultados que estamos viendo hasta ahorita. Efectivamente, la CONAPEM es el órgano rector de la pediatría organizada aquí en México, pero tal como lo mencionas, pues, o sea, en la revista que saca, pues, si acaso sale 1 al año, 2 al año, y pasan a veces años y no sale una sola publicación de la revista, ¿no? Entonces, pues también digo, ahora, pues, ¿qué pasa ahí? Quizá, y no es por tirarle a nadie, ni mucho menos, pero si yo llego a ser, por decir, presidente de la CONAPEM y no estoy ni he estado involucrado en la investigación, pues eso es lo que menos le voy a poner atención, ¿verdad? Entonces, o sea, es una serie de situaciones. Claro, no estoy, claro, tirándole a nadie, pero eso es, si yo no estoy formado bajo una buena fundamentación clínica, pues los datos clínicos que yo doy a un paciente, pues a lo mejor ni importancia les voy a dar, ¿verdad? Entonces, todo depende de cómo se haya formado la persona. Y eso se remota todavía hasta atrás, hasta en la institución en donde estudió una medicina, qué posibilidades hubo, qué opciones tuvo para poder participar y luego todavía si quiso o no quiso participar. Porque, pues, por ejemplo, yo lo puedo decir en mi institución, pues entran alumnos muy buenos, muy, muy buenos, entran regulares y entran otros muy malos, que tú dices, híjole, mano, este cuate, pues, qué hace, chingados? ¿Qué va a hacer? ¿Qué causa? ¿Va a morir de hambre? No, pues, o sea, ni de un año. Sin embargo, pasan los exámenes. ¿Ves? O sea, pues pasan los exámenes, pues ahí se fueron, ¿verdad? Y salieron y van a salir con un título de médico, ¿no? Pero si esos aspiran a pasar el ENAP ni por casualidad, aunque debo decir que he conocido algunos que lo han pasado, chinga, y digo, ¿qué pasó con este? Y luego, pues me sigo fijando, ¿verdad? Llegan a ser especialistas y siguen siendo especialistas malos, pues también, fueron malos toda la vida, ¿no? Pues sí. Entonces, pues hay un montón de cosas que sí se pueden comentar al respecto, creo. Muy bien, Reinaldo, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo creo que todo como en la vida, si físico es destino, currículum es destino. El currículum de las escuelas marca definitivamente el destino de los alumnos. Y, por ejemplo, la calidad de los alumnos que se ha estado mencionando, pues hay alumnos que entran con 6 de promedio de la preparatoria a las escuelas de medicina. Y hay escuelas de medicina que si no tiene uno 8 de promedio como mínimo, no puede uno aspirar a entrar a una escuela de medicina. Entonces, justo como acaba de comentar el doctor Chuk, si son alumnos mediocres, van a ser médicos mediocres, van a ser especialistas mediocres. Entonces, lo que hay que buscar es la manera de formatear el currículum y buscar que no los muchachos salgan con la idea de ser médicos especialistas nada más. Hacen medicina general mientras hacen la especialidad, nada más, nunca la ejercen. Muy bien. Fíjate que no quiero dejar pasar, ahorita que caímos en el rubro de investigación, México invierte el 0.8% del Producto Interno Bruto a la investigación. Y estoy hablando de la investigación en general. Global. A la investigación médica todavía menos. Y de la investigación médica, la mayoría se le llevan los institutos de salud.
Quiere decir que la investigación de campo de primer contacto pues simplemente no existe y no hay manera, y los que hacemos investigación por gusto pues la tenemos que hacer con nuestros recursos sin que sea siquiera premiada de nada. Entonces yo siento que necesitamos primero que se entienda que la investigación es necesaria y ofrecer un estímulo de algo para que la gente investigue. Segundo, pues que tiene que tener un sentido esa investigación, porque hay un montón de investigaciones que son muy valiosas y que simplemente no se utilizan, se quedan en el olvido, así como tu trabajo, Reinaldo, que es algo que debería de conocer toda la gente y evitaríamos muchas muertes con respecto a la colorimetría. Me cuesta trabajo esa palabra. En fin, pero definitivamente que si se entiende mal, hablando de las instituciones, la CONAPEME tiene 16,000 o algo así pediatras a nivel nacional. El organismo de difusión antes era Archivos de Investigación Pediátrica, en el cual yo participé, Manuel Ochoa, Osbel Hinojosa, y llegamos a tener un volumen bimestral, o sea, 6 revistas por año. Se pasó 6 años sin un solo volumen y acaba de sacar uno hace un año y no ha vuelto a sacar otro, perdiendo una gran oportunidad de esta pandemia. Entonces yo digo, ¿qué peso puede tener una institución? Por ejemplo, en Estados Unidos, tú dices, oye, ¿conoces la Academia Americana de Pediatría? Ah, sí, creo que sí. ¿Y conoces el Pediatrics? Ah, ¿cómo no? Ese sí que lo conozco. ¿Por qué? Pues es el órgano de difusión de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, es más importante la revista, porque ahí va lo que es la pediatría nacional o internacional a través de una sociedad médica. Y aquí tenemos una sociedad médica, la más grande de pediatría, que no promueve el conocimiento nacional. O sea, no hay una estrategia de la gente que tenga una inquietud de investigación, de asesorarlo, de ayudarlo en cuestiones de bioestadística, que es donde se atora la gente, y cuestiones de edición, o ayudarlo promoviendo sus publicaciones y crear una pediatría nacional basada en investigación. Entonces, yo creo que se vuelve muy complejo. Doctor Benítez, ¿qué comentas de eso? Tu micrófono. Es verdad lo que está comentando. La investigación está muy limitada. No hay apoyo, ni apoyo institucional y actualmente pues ni apoyo con la industria farmacéutica, porque prácticamente se lo llevan los institutos y que estos nada más están en Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México. Aquí voy a hablar del Hospital General. Prácticamente los estudios o las investigaciones son clínicas, pero no con otro sustento. Prácticamente son estadísticas. Tenemos médicos autorizados por CONACYT para realizar estas investigaciones, pero no hay apoyo. A la Universidad Autónoma de Chihuahua, los médicos que participaban en estas investigaciones meramente científicas les han quitado prácticamente todo el apoyo económico. Entonces sí es muy débil, pero falta trabajar. Fíjate que a mí me tocó en el Seguro Social, Roberto Rodríguez fue mi alumno. Roberto Rodríguez fue la primera generación en la que se creó pediatría como especialidad en el Seguro Social en Veracruz. Y fue mi alumno. Ya incluso Roberto está jubilado, igual que yo. Pero quiero decirte que las generaciones de pediatras que les pedíamos un estudio de investigación para poderlos volver pediatras, ¿no? Como requisito, su tesis de posgrado, pues la cumplían, finalmente cumplían el requisito. Al menos de lo que yo tengo conocimiento de las tesis que yo dirigí, publicamos 5 de las tesis que yo dirigí y después decidí no dirigirlas porque el que tenía que dar la autorización, como yo le caía mal, ¿no? O sea, le ponía 1000 problemas al muchacho y le decía, ¿para qué vienes a que yo te asesore? Te voy a perjudicar. Mejor busca otro que le caiga bien al que tiene que darte la autorización y así no te perjudicas.
Pero además, yo dirigí más de esas tesis. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que los muchachos se tiraban a la flojera, tenían otras actividades más de su trabajo diario, y como que eso era secundario, al grado que he de haber rechazado, ya elaborado todo, su proceso de tesis, como 5 o 6 más, y que no fueron publicadas. Y la gente me buscaba precisamente de los residentes, ya en un acto de rebeldía que yo tenía dentro de la institución, porque yo no estaba de acuerdo en muchas cosas, y una manera de protestar era esa, que me querían que yo les dirigiera la tesis con la ilusión de que esa tesis se publicara. Y era muy entendible porque desde el punto de vista curricular no es lo mismo salir con un punto o con 2 o con 3 a que una publicación, si eres primer autor a nivel nacional, te da 4 puntos, bueno, pues es totalmente diferente. En fin, que es bastante complejo esto, pero definitivamente la conclusión de esta plática de café, que ya nos pasamos del tiempo, yo diría que es hay una gran necesidad porque las escuelas de medicina tengan un aspecto filosófico diferente del que están teniendo. 2, que existan criterios de evaluación de el muchacho que ingresa a la escuela de medicina, cuáles son sus cualidades de aptitud y aptitud, o sea, una con P y otra con C. También de cómo evalúan a sus profesores, porque hay gente muy valiosa y que sabe mucho, pero no sabe enseñar. ¿Cómo se evalúa? Habíamos pedido que muchos de esos profesores, al menos en pediatría, tuvieran una evaluación de aprendizaje basado en problemas o competencias profesionales, porque resulta que les dejan una serie de cosas que le están inquietando al médico profesionista, especialista, maestro de tal materia, pues que a él le inquietan y que no sigue la currícula como debe de ser, ni se alcanzan los objetivos básicos mínimos elementales. Siento también que debe de haber un sistema de evaluación de las sociedades médicas de qué es lo que hacen realmente, como para qué están. No se favorecen liderazgos, no se fomenta la investigación, no se hace análisis crítico de la información que tenemos al alcance, o sea, como para qué existen o como para qué son. Y hemos caído rehenes en todas estas sociedades médicas de los laboratorios farmacéuticos, que son los que financian finalmente el que exista una educación médica continua totalmente sesgada y manipulada por la empresa. Entonces, creo que da para mucho de platicar. Esas serían mis conclusiones. No sé si cada uno de ustedes quiera concluir. Reinaldo. Jorge. No, yo creo que ha estado muy claro todo. Doctor Benítez. Pues yo nomás agradecerles la oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Pues al contrario, yo quiero agradecerle al doctor Benítez, al doctor Jorge Chuk, al doctor Reinaldo su participación. Y bueno, pues hasta la próxima. Les agradezco mucho. Esto ha sido todo. Y a ver si nos acompañan el próximo jueves en otro tema, que puede ser libre, lo pueden poner en el chat. Y doctor Benítez, mi teléfono celular, si lo quiere anotar, ¿sí? Es 2299 15 4207, para que me mande un WhatsApp y ahí nos ponemos en comunicación. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Hasta luego.